Ya, hola, hola. Bueno, estamos en el programa 5 ya. Estoy aquí con Jaime, con Dani también. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, Bien, ¿todo acá bien por estamos aquí? Bien, bien. con un Como poco de calor. eso, justo iba a comentar sobre eso. Las temperaturas tan Ay, terribles. sí, Elevadísima. Agra- demasiado calor. agradezco grabar en la noche. Es agradecer. Sí, Así es. totalmente. Bueno, pucha, para hoy día tenemos un tema bien de moda, o sea, bien en boca de todos, ya desde el mes de octubre pasado. Vamos a hablar sobre la nueva premio Nobel de literatura, Louise Gluck. Lo dije bien, Jaime, ¿no? Estuvimos hablando Sí, de todo bien. alemán. Súper. Estuvimos hablando de alemán con el Jaime la otra vez. Bueno, Lois, poeta estadounidense de 77 años, tiene una historia de vida bien particular y nada, comentarles porque nos dimos el trabajo de leer una pequeña biografía de Lois, también leímos algunos poemas sobre ella y para partir un poco, bueno, la conversación, yo creo que todos nos quedamos con una sensación como de franqueza, no sé, siento que lo poco que pude leer de ella era una escritora que iba bien como al hueso con su poesía, no sé qué me puedan contar. Bueno, Tal con cual. respecto a la poesía de ella, yo encontré que bien melancólica y habla siempre relacionado a temas de la muerte. Por ejemplo, en un poema donde dice amante de las flores, también empieza a hablar de las tumbas. Ujú. Y todo lo relaciona un poco con la muerte. Y claro, leyendo su biografía, ella vivió una experiencia traumática bien fuerte. Sufrió anorexia nerviosa en su infancia y estuvo al borde de la muerte. ¿Y cuál fue su terapia? La escritura. Comenzar a crear obras, a generar poemas. Realmente bien impactante y bien impactante su historia. Sí, de hecho ella dice, tal cual con sus palabras, la muerte, o sea, los libros me salvaron de la muerte. Así que, claro, importante cómo la lectura y los libros y demás, bueno, ayudan también a superar ciertos traumas y bueno, situaciones muy difíciles, como ya dijo Jaime, que pasó ella en específico. Al borde de la muerte. Eh, Sí, Así es. ¿Saben? Ahí me llamó la atención. Yo no soy una persona que lea poesía, por lo general, pero leyendo un poco el artículo que no me acuerdo del periódico que presentaba esta mini biografía, pero citaba algunas palabras de ella y citaba, bueno, mencionaba a sus maestros. Y dentro de sus maestros citaba bueno, a T.S. Eliot, a Yeats y a William Blake, que aquí claro, en América por lo general tú estás más como al tanto, Dani, porque recuerdo que hablamos sobre este fantástico poeta. así es. En Latinoamérica no se ubica mucho, pero en Inglaterra, por ejemplo, es tan Muy conocido, comparable como Shakespeare, por ejemplo, sí, es súper tal cual. conocido. Sí, es uno de los grandes también. Obviamente no es contemporáneo de Shakespeare, pero sí es, en cuanto a contenido, en cuanto a lo que logró, es bastante comparable, totalmente. Y sí, toda la razón, también concuerdo con lo que dijo Jaime, es bastante melancólica su poesía, pero más allá de eso, creo que es muy simplista. ¿A qué me refiero con esto? Que toma cosas obviamente tan sencillas como precisamente las flores que menciona Jaime, y también es capaz de como dar este vuelco hacia la melancolía, hacia un tema nada que ver tal vez, uno puede pensar con las flores, pero cuando uno lo lee, claro, hace mucho sentido como va incluso como narrando su propia historia, la historia de su familia, menciona mucho a su hermana, a su madre. Así que bien sencilla, pero como dijo Darío, al hueso. Así Algo que eso. Oye, punto importante, Dani, tocaste ahí sobre la hermana. O sea, para quienes claro, no están como al tanto de la vida de esta poeta,
mencionan, yo no sé si entendí bien, pero la hermana murió antes de que ella naciera o la hermana, o sea, o la hermana murió antes de venir al mundo, no sé cómo cómo No fue Antes estoy de el que ella tema. segura, naciera. pero claro, no estoy segura, pero según yo tengo entendido que tiene dos, ¿no? Tuvo dos, no sé. Claro, una que murió antes de, y no estoy segura si tiene otra, por lo que leo en las poesías, a veces hace como esta referencia. No La sé si referencia. se refiere a la misma o honestamente no sabré decir eso. Y dice una frase bien profunda con respecto a la muerte de su hermana. Dice, su muerte no fue mi experiencia, pero su ausencia sí lo fue. Claro, Potente, como que queda retumbando esa Exacto. frase, así como es un dolor que va a estar siempre. duele, Cla- sí, eh, sí, Y claro, y no se consume como con la muerte, sino que es como solo un inicio de un recuerdo latente y que, bueno, que ya prolongado en su obra. Eh, claro. ¿Sabes que recordé como eh, otra pequeña biografía de William Blake? Ujú. Y no sé si era mucha coincidencia, pero a Blake también se le murió un hermano. Sí, En, ¿verdad? Es ¿Cierto? verdad. Se le murió un Sí, sí, hermano a sí. Blake. Y un hermano, creo que era mayor, ¿no? ¿O estoy mal? Tiene, sí, parece que sí, porque siempre lo usa como, no sé, en el caso de Blake lo siento más como un fantasma amigable, no sé. Esa es la sensación que me da en Sí. ese sentido. Y no es la misma que me dio esta poeta, en realidad, pero sí, tienes razón, mucha coincidencia. Mucha coincidencia. Quizás, claro, el acercamiento de Gluck a Blake haya sido como por una historia de día. No sé, hay tantas teorías sobre cómo llegó a un... Aunque no es difícil de que haya llegado a un poeta de la talla de Blake. Claro. No es difícil. Bueno, pero no sabemos. Puede ser también, Puede interesante. ser. Lo otro, quiero hacer una acotación con respecto a a la poesía de Gluck, que dice que la policía, ¿viste? La policía. Sí, dijiste la La, policía. Sí, la poesía, la policía, la la policía poesía, de la poesía. la poesía es que a veces como que las palabras no tienen mucho sentido. O será que su poesía es así o está mal traducido. Porque a veces que pasa que las traducciones Mm, de los poemas no claro. son, pierden A un mí me poco el pasó sentido o la eso. sustancia. Claro, me pasó eso cuando lo leí en español, pero después buscándolo en inglés, en realidad ahí me hizo más sentido. Tienes toda la razón, Jaime, en lo que dices, pero yo creo que es más sentido de la traducción. Obviamente la rima de la poesía y demás, cómo está construida la poesía, no es fácil traducirla. Bueno, es casi No, imposible para traducirla, nada. que es muy, en primera, muy subjetiva en la mayoría de los casos, como para Y, darle un significado exacto en otro idioma. Y claro, al final las palabras incluso no son exactas. Entonces, claro, al leerlo en español es como un poco extraño algunos remates que tiene, no sé si te pasó. Como que, claro, A mí las por lo palabras, menos sí, sí. claro, así es. Pero lo leí en inglés y sí, me hizo mucho más sentido. Así que yo creo que va por ahí. Pero Qué buena. es como más fluido, Dani, tú que te manejas Sí, en sí, inglés. sí, Sí. mucho más fluido y la verdad es que tiene otro ritmo incluso. O sea, yo leyéndolo es como que sentía que leyéndolo en español era como rayos, creo que lo estoy leyendo muy mal. Perfecto. sí, Pero no, y en inglés fue me como pasó fluido, eso. ¿eh? En realidad sí, tienes toda la razón, Jaime. Me pasó lo mismo y lo tuve que buscar en inglés precisamente por eso. Que como que no me A gustó veces mucho. por eso estos autores no son tan conocidos en el mundo hispano. Así es. Totalmente. Sí, Bueno, yo soy fanático de los libros. Bueno, la Dani sabe porque nos conocimos como por algo parecido. sí. Y busqué libros de Gluck en Busca Libre y no Mm, había ninguno traducido. Así, y si había uno traducido había que traerlo, importarlo desde España. Entonces, mm. no estaba muy traducida al español. Leí por ahí también que una de las editoriales que quería hacer, bueno, llegar a un acuerdo con esta poeta para traducirla. Ujú. Al final se arrepintió la editorial y después quebró. Y justo después como Ah, que qué ganó bueno. el Nobel, así como perfecto. Hicieron Ah, todo bien. buena suerte. Bueno, Bueno, su apellido es Gluck, que significa suerte. en alemán, sí. Mira, Claro, en alemán, traducido al español es suerte.
Así Excelente. que yo pienso que después de todo tuvo mucha suerte, primero de salvarse de la muerte, de una enfermedad tan terrible, porque una enfermedad, si bien nutricional, pero también es psiquiátrica, Claro. la anorexia. Realmente una mujer muy fuerte. Sí, eso sí, tienes toda la razón. Se ve en toda su obra lo marcada que está por la vida en general y cómo a pesar de eso ha sido tan resiliente. Eso yo rescato de ella. Y también yo quería mencionar que es obviamente esta polémica que siempre hay con el premio Nobel, que siempre existe, y por qué está así, y por qué este no, y por qué ganó, y por qué no sé qué no. Y obviamente coincide, todos decían eso como varios comentarios que leí, como coincide precisamente con las elecciones de su país y anda todo este movimiento que está habiendo en Estados Unidos y demás. Los derechos de las personas de raza negra, etcétera, etcétera, esto que pasó con George Floyd y bueno, todo eso. Era como que apuntaban a que era mucha coincidencia y por qué ella sí, por qué otros no y demás. Pero Mm. bueno, obviamente yo no es que pueda votar ni mucho menos, obviamente, pero la verdad es que sí me gustó mucho su poesía y ella la considero como, ya dijeron ustedes, una mujer muy fuerte y está bien, creo, como abrir nuestros horizontes como gente latina a este tipo de literatura. También es importante, creo. Eso. Totalmente. Una sorpresa. Ta- también queda la invitación a que nuestra audiencia pueda escribir, atreverse. Por ejemplo, si está pasando un momento difícil de su vida, quizás no sea la panacea o la solución a per se, pero puede ayudar a expresarse o a desahogarse, escribir. Totalmente, sí. Incluso en este tiempo difícil que estamos, porque simplemente estar encerrados en pandemia y demás, igual uno no se siente igual que todos los días, obviamente, entonces esto también ayuda a liberar un poco esa tensión, estrés y obviamente siempre escribir es un alivio. Así que muy bien, Jaime. La Buena invitación. invitación más que bien recibida, me imagino. Ujú. Eh, pues a mí me dio la sensación de sorpresa. Siempre hay nombres en el mundo de la literatura dando vueltas para ganar el Nobel. Claro, Haruki Murakami es como el caso más emblemático. No sé claro. cuántas veces lo habrán nominado, pero más de 5 yo creo. Muchas, Muchísimas, ¿sí? muchas. Y ya habían otros escritores, no recuerdo los nombres exactamente, no son Sí, escritores que ubique, pero fue verdaderamente una sorpresa. Y yo creo sí, que así lo tomaron en todo el mundo. así es. Pero una grata Una sorpresa, buena sorpresa, agradable sorpresa, sí. una muy buena sorpresa. Es. A mí me gustó mucho de los 5 poemas que leímos para ya conocer la opinión de ustedes, recomendados. Me gustó el poema Puesta de Sol, porque juega un poco como con el microcosmos y lo macro. Realiza una extensión muy limpia y Mm, habla un poco de cómo quemar hojas literalmente provocan un incendio y uno está ujú. concentrado en esa narración de cómo una hoja puede quemar un granero y uno queda impactado Sí, y queda pensando, ¿cierto? Así como esta especie de efecto mariposa y terminan en algo tan grande como quemar un granero, pero no nos damos cuenta de que el sol mismo nos está quemando, entre comillas, nos está proporcionando calor, hay una transferencia de calor importante. Eh, Así que me dio esa sensación como de náusea. Esta náusea de la que hablaba eh, Sartre, personaje emblemático que tuvo el valor de desestimar este premio, de rechazarlo. claro, a propósito A de... propósito del premio Nobel. Y me encantó ese poema, así que por mi parte recomendadísimo Puesta de Sol. No sé qué poemas le habrá gustado a ustedes, si los tenían anotados por ahí. Yo anoté este por lo menos, no me acuerdo el título de los demás. Mira, Darío, la verdad es que no hice una, ¿cómo se dice? Una elaboración como la tuya. Sí, sí. De verdad que, wow, se nota que eres más científico. Sí. Pero, pero claro, ahora que dices eso me hace mucho sentido y genial que lo hayas hecho así. En realidad yo me puse a leer un poco el Iris Salvaje
que Perfecto. esta obra que tiene ella, igual la verdad es que sí la quiero comprar. Me atrapó un poco ahí leyendo. Y eso, me gustó el de La tumba y las flores. ¿Cómo se llama ese poema? No lo puedo encontrar. Amante de las flores. A mí me Así, encantó porque es un resumen de su vida. así es. Perfecto. Entonces, está hermoso ese poema, de verdad a mí me gustó mucho y yo coincido con Jaime en eso. No sé si te gustó otro más, Jaime, o ese fue. No, ese es el que fue como más profundo. Bueno, Sí, al menos tal yo cual. pienso que es muy sensible ella para escribir, pero ese como que resume un poco de su experiencia de vida. Sí, yo la palabra que me quedó fue dolor, pero ese dolor dulce, no sé, ese dolor que uno quiere sentir, es como Como la poesía, con. ¿no? Claro, como súper Así es. consciente de. Sí, tenéis toda Así la razón, es, como un dolor dulce. Sí. sí, profundo, pero como que toca todas las hebras tuyas, no sé. Muy bonito, la verdad, me gustó. Y bueno, Estaba el de leyendo, Lady Salvaje. Ujú. sí, estaba leyendo que su obra más conocida es Iris, el Iris salvaje. Claro, es el que te digo, igual lo quiero comprar en realidad porque sí me quedé prendada ahí. Habla sobre todo el sufrimiento, así, de nuevo, fuego, llamas, sufrimiento. Yo me quedo con Obvio, la primera frase de ese poema. Dice, al final del sufrimiento me esperaba una puerta. claro, Como que te da esperanza, o sea, independiente de la situación tal cual, que que estés pasando tú, siempre tienes que mantener la esperanza de que de, detrás de cada catástrofe hay una puerta para salir. tal cual. Muy, muy Muy lindo el resiliente. mensaje. Sí, no, Sí, y es su historia de vida también. O sea, claro. eh, habíamos comentado, finalizando el capítulo anterior, que íbamos a comentar sobre la obra de esta poeta, también porque deja como esa sensación de resiliencia, que es lo que estábamos hablando. Como a ella le fue difícil muchas cosas en su vida, tuvo que desertar de cosas muy importantes Mm, y al final después, bueno, ganando este premio y disfrutando un poco de ese esfuerzo, de ser consciente de todo claro, lo que ha pasado. Así que, bueno, súper sí. recomendada la poeta y queríamos contrastarla el día de hoy con otro grande de tu país, Dani. No sé si nos puede hablar un poco Ay, de él, sí. otro ganador del premio Nobel. Sí, bueno, Octavio Paz. Eh, claro, ¿por dónde empieza? Bueno, él es mi poeta favorito, entonces la verdad es que feliz de hablar de él. Claro, murió en el 98, en una zona que se llama Coyoacán de la Ciudad de México. Esta es como la zona más, ¿cómo decirlo? Más, ay, ¿cómo se dice? Bohemia de la ciudad, como todos los artistas, lo, claro, lo artístico, lo cultural está en ese rinconcito de la ciudad. Por ejemplo, es donde está la casa de Frida Kahlo y Diego Rivera, la Casa Azul. Entonces, es Perfecto. como para que se den una idea del contexto en donde él vivía. Él era conocido por, claro, ser poeta, por ser ensayista. Fue, eh, ¿cómo se dice esto? Trabajó para Relaciones Exteriores de mi país también. Fue, ¿cómo se dice? Ay, embajador en varios países. Se fue a Francia un buen tiempo, a Estados Unidos también. Estuvo en todo este movimiento vanguardista de, ay, ¿cómo se llama? Dalí y esto, ¿cómo se llama este movimiento? Expresionismo, Surrealismo. surrealismo, sí. Surrealismo. Sí. Surrealismo, entonces él estuvo muy metido en esto. Él es muy, ¿cómo se dice? Muy sensual en el sentido de precisamente de usar todos los sentidos. Toda su obra se basa en eh, los sentidos, lo que él escucha, lo que siente, lo que huele. Es como que en todas sus obras siempre hay una descripción perfecta del uso de los sentidos. Y obviamente tiene un deje siempre erótico también. Siempre es como
todo acaba siendo comparado con el erotismo. De hecho, su libro que se llama La llama doble es puro erotismo, pero la verdad es que muy, muy recomendado. Es como habla más allá del sexo, del erotismo en sí, habla del amor propio, del amor a una pareja, del amor al mundo, del amor. Entonces, Fue, ese es fue como, un, fue un libro, Dani, que comentamos el año pasado, ¿no? así Si es, mal no sí. recuerdo. Sí, Ya, sí. no lo pude soltar el año pasado, así que Sí, buen libro. buen Obviamente libro. ganó el premio Nobel, como ya lo saben, por el laberinto de la soledad, que es un libro bastante cortito, pero de nuevo bastante impactante. Y claro, elegí como, o sugerí a Octavio Paz en este sentido porque lo relaciono mucho con esta poetisa de la que estábamos hablando anteriormente. Es también muy, muy sencillo y toma, o claro, habla de temas muy sencillos como los árboles, por ejemplo. Ahí tiene muchos poemas acerca de los árboles que a mí me encantan. Y también resulta que está muy conectado con nuestros ancestros. Entonces, habla desde los aztecas hasta los mayas y obviamente usando su poesía para esto. Y obviamente tiene este tema también un poco místico, un poco, eh, claro, ancestral, pero siempre es como una mezcla de todo. Es como que siempre acaba hablando de raíces, de cosas sencillas, de la naturaleza y del erotismo. Ese yo creo que podría ser una forma de describir a Octavio Paz. No sé si ustedes quieran decir algo. Ah, excelente, sí. Más que nada, bueno, escuchando lo que tú narrabas, o sea, su trabajo es reflejar la vida de un latino. El Tal latino cual. a diferencia de no sé, de otras culturas como anglosajona o la germánica, somos muy de sentir, Sí. somos de mucha emoción, de mucho conectarse con la naturaleza, de ver las cosas sencillas y también somos muy eróticos. Entonces, refleja muy bien al, al latino promedio o también incluido al hispano, al español, perdón, al iberoamericano, perdón, nada que ver, Ujú. al ibero europeo, Hispanohablante. sí, pues, a todo el grupo de hispanoparlantes. Ujú. Compartimos esa cultura sensorial, erótica y también un poco simplista o relajada de ver la vida. Sí, de acuerdo. A mí me llama la atención la vasta obra de Octavio Paz. Yo he visto, Mm. por ejemplo, alguien te presenta obras completas de Octavio Paz y no sé Mm. cuántos volúmenes serán. Me causa eh, Muchísimo. impresión así, claro. Mucho escribió Octavio Paz y ahora me hace mucho sentido con lo que comenta la Dani, de que fue una persona súper sensible. Entonces, la cantidad de cosas que tuvieron que haber pasado por su cabeza mientras Mm. estuvo en la Tierra con vida, eh, yo creo que, bueno, ahora me hace sentido la inmensidad de su obra. Sí, no, y en realidad, como te digo, él viajó mucho. Por ejemplo, hay una obra que no me acuerdo el nombre del libro, pero es la Revolución Española que hubo en el tiempo en el que él estuvo en España. Entonces tiene ¿cómo se dice? Un poemario acerca de eso y es algo así como, no sé, viva la revolución, algo así. Pero eso lo escribió súper joven y bueno, desde que tiene memoria, obviamente empezó a escribir. Y también, por ejemplo, fue a París y escribió eh, acerca de este movimiento, acerca de todo lo que vivía, lo escribía. Y de hecho, quien lo conoció, personajes importantes de México que eran muy cercanos a él, dicen como él vivía la poesía, él hablaba en poesía. O sea, tú lo conocías y él, no sé, te conversaba cualquier cosa y de pronto te inventaba un poema así de la nada. De la nada. Y no era como, sí, de verdad, era como que no, ni siquiera era su trabajo, él decía, como era su forma de vida. Igual era loco, o sea, yo pienso que haber sido muy, muy interesante haberlo conocido, porque claro, así como
eh, era raro igual en ese sentido, no es como que una persona ande por la vida haciendo poemas, ¿no? Claro. Pero sí, así era. Y algo que me hace sentirme muy cercana a él también, o no sé, bueno, de alguna forma, que obviamente él amaba los libros y tenía una biblioteca inmensa, así con volúmenes súper extraños y su biblioteca que le heredó su abuelo, por ejemplo, su abuelo materno me parece que era. Y se quemó. Hubo un incendio en su casa y se quemó la mitad de su biblioteca y perdió no sé cuántos libros. Y después de eso, 2 años después, él falleció. Y quien lo conocía decía que eso terminó con su vida. No fue el mismo nunca después de que le pasó eso. Y al año siguiente que se quemó su biblioteca, descubrieron que tenía cáncer y otras enfermedades degenerativas y demás. Y claro, él murió. O sea, de hecho tiene una frase muy linda que no me acuerdo ahora en este minuto, pero sí, dijo como algo así como que su llama se apagó y él se iba porque ya no había más. Así. Entonces, igual interesante. Durísimo el golpe y esta relación tan especial que tienen los poetas con los libros, con la obra literaria. Que creo que un chisme, no sé si... Bueno, igual voy a ser irresponsable con tirarlo, pero estoy casi seguro. Alguien me contó que el papá de... No sé si el papá o el abuelo, el papá creo que... el papá de Octavio Paz fue como abogado de Emiliano Zapata. Me, Sí, se me- dice que era muy, muy cercano a él. De hecho, más que abogado, era como como un el amigo. que le hacía, sí, era su amigo cercano y como que el que le hacía las movidas y no sé qué, ¿no? Pero claro, la historia oficial Sí. era el abogado. No, y Un... además en México, bueno, se sabe, en Coyoacán, como te digo, en este pedacito de la ciudad, se sabe que, por ejemplo, las fiestas que armaban, uf, pero duraban días, así. Los, Es porque le inspiraba para escribir. Claro. claro, imagínate, pura inspiración. Así que era, claro, ¿cómo se dice? Pura celebridad de ese entonces. Y claro, todo el mundo iba para allá, los poetas, y Coyoacán era la zona, entonces a lo mejor terminaba en la casa de Frida Kahlo, en la casa de Fermín Díaz, en la casa de, no sé, así era como la bohemia de esa Sí, época, entonces grandes igual personajes. Sí. ajá, Y que se juntan, que no sé, a mí por lo menos me pasa que los veo como todos separados en la historia, pero muchos de estos ujú, grandes personajes, como dices tú, Dani, como que son contemporáneos y perfectamente, y lo hicieron de hecho, se veían, ujú. se juntaban, conversaban, intercambiaban ideas y es lindo descubrir Sí, esas cosas, sí. Muy lindo. sí, tal cual. No, y la verdad es que em, bueno, y él, por ejemplo, hizo de todo, así, hizo desde, como te digo, de diplomático y tú lo veías así como en las fotos y con los dictadores, o sea, grandes políticos y demás, así súper de traje y demás, pero también el otro día lo veías con guaraches y con los indios en el campo, entonces era mucho de esto. Y para el amor, tuvo tantas enamoradas y bien dicen por ahí que también enamorados. Así que Ah, él, chucha. Es un enamorado él de era, la vida. sí, él era lo que Otro es chisme. Otro chisme. otro chisme. Sí, sí, sí. Enamorado del amor, eso sí, era como, él Era era eso, intenso el caballero. bastante, sí, bastante intenso. Y Buenos mira, datos, sí. ahí encontré la frase de despedida, la pude encontrar. Súper. Eh, cuando bueno, antes de morir, acá en su última aparición pública dijo, estoy presente en todas partes y para mejor arder, me apago. Así que eso, así fue su despedida y murió. Perfecto. Y no fue Eso, hace mucho. ahí Y no fue hace mucho. no, no, si no, En el no tiene 98. mucho. ¿Cuándo murió? Perdón. El 98. Ah, fue hace poco. Muy Para un gigante. O hombre de esa sea, envergadura, Sí, pues o sea, para un hombre de esa, de una sí, persona de esa envergadura,
la nada misma. Claro. Sí, así Qué que eso es lo que tengo que decir. Un poquito de lo que tengo que decir de Octavio Paz. estupendo. Bueno, ahí realizamos un paralelo entre Lois Luke y Octavio Paz, súper interesante. Era bonito realizar esta Sí, comparación y bueno, ya aprovecharte a ti, Dani, que nos podías conversar más en detalle sobre él. Siento que quizás Octavio Paz es a México como quizás Neruda es a Chile, también por la ajá, trayectoria, alguien sumergido en la tal cual. política, ¿cierto? Neruda también fue embajador en Francia, al igual que Paz, así que Sí. hay algunas similitudes ahí. No, y Darío, qué bueno que lo mencionas, y de hecho se juntaban, o sea, eran Eran compañeros, eran amigos. amigos. Eran yuntas, Al final, eran, sí, eran juntas, o sea, hay fotos de ellos juntos y es como, sí, se dice que se veían y no sé qué, entonces claro, eran muy afines. una Pablo Neruda personalidad, también parece. tiene un pasado mujeriego. Sí, por eso también hay hartos puntos en Y común. también, todo concuerdo, Todo poeta tal también. cual, Bueno, todo se dice. así es. Ah, Excelente. Hasta y bueno, le sacar, ¿sí? ajá, sí, no, da. No, es que yo iba a contar un chisme de Pablo Neruda que sacaron bueno, en su mismo libro narra cómo tuvo sexo con una chica en Sri Lanka cuando era diplomático. En Sri Eh, Ya, Lanka. sí, en Sri Lanka, que queda como por ahí por India, cerca de esa zona. Sí, de ahí viene el mejor té del mundo, dicen. El mejor té del mundo, claro. ah, mira. Y bueno, y ahora hay grupos feministas que ocupan ese pasado de Neruda y tratan Mm. como de un poco embestir Desestimarlo, desestimarlo y embestir la obra. Una cosa es la persona, sus acciones y otra cosa es su sí, obra, ¿no? Yo totalmente. pienso que, yo pienso que eso hay que separar un poco. Totalmente, yo estoy en pro del feminismo, obviamente, pero me pasa mucho lo que dices, Jaime, con Frida Kahlo, por ejemplo. La tienen como un estandarte del feminismo y, o sea, no era nada feminista en Eh, cuanto a eso. O sea, claro, es lo como opuesto. Claro, artista, claro, es todo lo opuesto. O sea, no es mi modelo de mujer empoderada, honestamente. Sí, como artista yo la adoro, yo la amo, obviamente es algo muy personal, pero no, como feminista, o sea, tienes toda la razón ahí, Jaime, yo creo que hay que separar. Y bueno, en realidad todos, o sea, como dicen, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Como, claro, como por ejemplo el científico que ganó el Nobel de Química que descubrió el ¿ah? ADN, James Watson, creo que se llama, ¿Ya? y se han lanzado comentarios racistas. Mm. Sí, o Entonces, sea, una cosa es la persona, lo que piensa, lo que hace, y otra cosa es como la obra o sus descubrimientos que hace. claro, sí, totalmente. O sea, mis escritores favoritos han sido patanes, mis artistas favoritos, o sea, el peor modelo del mundo, en realidad. No puedo. No son modelos de humanos a seguir. Exacto, exacto. O sea, como personas, no, olvídate. No. Pero la obra que han hecho, precisamente, a lo mejor tiene mucho que ver con lo que han vivido, pues es maravillosa. Así que eso, toda la razón. Recomendadísimo. Entonces, recomendamos a. Oh, disculpa, Jaime, ¿queréis decir algo? No, nada, Sí, de no, hace rato. nada. Ya sirve que se me va a No, no. Sí, es que nada, el quería recomendarles este poema de Octavio Paz. Es uno de los miles, pero es bonito, es erótico, como les decía, y ojalá poner atención en la simplicidad del mismo poema, las palabras que usa, habla de la arena, de partes del cuerpo humano y de las acciones de estas partes de una forma magistral, según yo. Y se llama Bajo tu clara sombra. Así que si lo pueden buscar, es un poema muy lindo. Eso, recomendado. ahora sí. Excelente. Entonces, recomendamos ese poema de Octavio Paz y también el iris salvaje de Lois Luke para que Uh-huh. puedan revisarlo y se animen un poco con la poesía. Es una tarea que personalmente tengo muy pendiente, así que voy a seguir también estos consejos para leer. Para ti. Muy Eh, bien. bueno, nos pasamos un poquito en el tiempo, pero bueno, siempre un agrado conversar con ustedes, chiquillos, que tengan muy buena semana. Vamos a seguir grabando y
No sé qué les gustaría conversar para el próximo capítulo. Dijiste que algo de música vas a tener, ¿no? Sí, podríamos hablar algo de música, quizás tratar algún ensayo, algo de filosofía que hemos tenido pendiente también. Sí, Sería bien. Incluso la música que también marca procesos en la historia. Por ejemplo, interesante. en la época hippie, Sí, claro, marca una época. marca una época. Marca una ¿no? época. Y vamos a Sí. incorporar Marca música también. Vamos a incorporar música aquí para escuchar en un intermedio o algo así. Vamos a Excelente. descubrir cómo hacerlo. Así Para ir a que tomar el té. para ir a tomar el té, por supuesto, sí. Y pronto vamos a estar en vivo, en streaming. Ya. Qué bien. Así que vamos preparándonos para eso. Sí. Listo, Bueno, chiquillos, que muchas gracias. estén eso. Gracias, chicos. Que estén muy bien. Un placer siempre. Chao, gracias, Buenas que noches. estén bien. Buenas noches, chao. Tengan buenas noches.